presentamos Vía Pública. Comienza Vía Pública y este programa puede terminar de la peor forma, puede ser muy entretenido. Ya les voy a decir quiénes son nuestros invitados. Hoy día vamos a hablar de Cuba, la mirada que tenemos los chilenos, las vinculaciones que tenemos con ese país, mitología, realidades, los cruces políticos también que hay con esa nación, a partir de la visita de Raúl Castro a la cumbre del CELAC, Unión Europea, que se efectúa en estos días, el fin de semana fundamentalmente, y que ha motivado también la molestia y la inquietud del gremialismo a partir de una situación en específico, y es cuánto pudo haber protegido el gobierno cubano a los asesinos de Jaime Guzmán, prófugos actualmente de la justicia en Chile. Vamos a hablar de ese tema en particular, pero vamos a mirar también cómo es Cuba hoy y cómo la entendemos con nuestros invitados, a quienes presento a continuación. Don Patricio Walker, senador de la Democracia Cristiana, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Gran amigo de Cuba. Por supuesto, el pueblo cubano, no de las dictaduras. Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista, muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias, buenas noches. Don Francisco Vidal, a quienes ya escuchaban, porque no esperó que lo presentáramos, ex vocero de gobierno. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Don Guillermo Ramírez, abogado, investigador de la Fundación Jaime Guzmán. Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Diputado de la UDI. Eso piensa Francisco Vidal, pero no es cierto. ¿No? ¿No es cierto? No, no en esta pasada. Si es la cantera de la UDI. No en esta pasada. No en Pero, esta pasada. pero te ¿Tú interesa. vas a ir por la reina al final o no? No. Está decidido Dejar también. que gane el Democracia. Entonces vamos a ser dos espectadores aquí a la elección parlamentaria. Ok, pero tú sí tienes que participar en la siguiente. Me gustaría en algún minuto, pero este no es mi momento. Este no es mi momento. Así es. Buena frase. Y Felipe Salaverry, diputado de la UDI, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Parto con usted, diputado. La molestia de la UDI hoy día manifestada a través de una carta que quisieron entregar en la embajada. La misma directiva de la UDI le ha hecho sentir al presidente Sebastián Piñera la necesidad de que le comunique a su vez a Raúl Castro este tema. Le voy a preguntar a usted, pero después me gustaría la opinión de todos aquí, si cree que se va a concretar el que el presidente le transmita a Raúl Castro esa inquietud sobre cuánta vinculación pudo haber tenido en términos de proteger, de mirar para otro lado, da lo mismo, el gobierno cubano sobre los asesinos de Jaime Guzmán. Se lo pregunto, yo a la mañana le pregunté lo mismo al canciller Alfredo Moreno. Me dijo que él creía que el presidente sí se lo iba a transmitir a Raúl Castro. Nosotros, Juan Manuel, buenas noches, tuvimos una reunión con el ministro del Interior el día martes y le entregamos los antecedentes que hemos ido contando y que constan en el expediente que lleva adelante el juez Mario Carroza, y el ministro del Interior se comprometió efectivamente a que, existiendo el momento adecuado, el presidente de la República le pueda entregar estos antecedentes al presidente cubano. No hay que olvidar, Juan Manuel, que cuando usted señala que habría o hay, que los antecedentes que constan en el expediente dan cuenta de hechos no de hace algunos años, de hechos recientes, de diciembre, donde la familia de una de las autoras materiales del crimen del senador Guzmán, establecido así en el proceso, viajaron de una manera bastante especial, no directa, a través de Argentina, Mendoza, Buenos Aires y de ahí a La Habana, a reunirse eventualmente con Marcela Mardones. Diputado, lo paro ahí. Por eso es que yo uso el habría y no digo el están o estuvieron, porque... Sí, perfecto. Por eso es que no pongo el condicional, porque no hay una prueba. Sea, usted mismo lo acaba de poner el condicional. Nosotros en la carta que le entregamos... Que hayan viajado para eventualmente reunirse, no confirma. De los cuatro autores materiales que constan en el expediente, uno de ellos, Alexis Soto, sí consta fehacientemente que vive en Cuba, que está en Cuba. De hecho se dirigió al consulado chileno en Cuba a renovar su carnet de identidad y su pasaporte. Por lo tanto, y sobre el que empieza una orden de extradición solicitada por el Estado chileno al Estado cubano, y han pasado cerca de un año y medio, casi 2 años, y que no se oye padre. Entonces, si el gobierno cubano nos va a decir, mire, nosotros no protegemos, le pediría que al menos acceda a la extradición de uno de los autores materiales, alias Rambo. Francisco Vidal, ¿compartes la posición que ha adoptado la UDI de pedirle al presidente y que el presidente a su vez le transmita
a Raúl Castro, se necesita información sobre cuánto conocen ellos del paradero de los asesinos Jaime Guzmán. Sí, yo creo que la vía diplomática es un camino, pero el camino principal no es una conversación entre presidentes. El camino principal, la convivencia que tenemos acordada entre nosotros, son los tribunales. Entonces, todos los antecedentes hay que colocárselos, o se lo han colocado al ministro Carroza. Ahora, conociendo más o menos cómo funciona, digamos, la institucionalidad en Cuba, ayudaría bastante que Raúl Castro, digamos, pasara una visita dentro de Cuba diciendo, oye, es posible que aceleremos este u otro proceso, me imagino, ¿no? Claro, pero eso es una especulación. Desde Por el eso. punto de vista conceptual y formal, los tribunales cubanos son tribunales independientes, formalmente hablando. Pero yo creo que la UDI, ahora, mi crítica a la UDI es, obviamente, ellos hacen legítimamente un punto en la manifestación de día en la embajada, lo que han hecho en las últimas semanas. Creo que además colocaron en parte en riesgo quitarle protagonismo a la cumbre en sí mismo. Tanto es así que el canciller tuvo que explicarle a tus colegas periodistas ayer en una múltiples conferencias de prensa que este tema no se había comido la cumbre, que es lo más relevante para el país. Ahora, eso es lo específico. Yo creo que tienen todos los derechos de la UDI a reivindicar a su mártir y a pedir justicia por su mártir. ¿Compartes también el derecho que reconoce Francisco Vidal? O sea, me parece que un derecho inalienable de la UDI es seguir y perseguir las responsabilidades penales por el asesinato del senador Guzmán. Lo que a mí me parece cuestionable es el momento y el modo. Porque la UDI primero es un partido de gobierno, no es un partido de la oposición. Ha recibido todas las garantías del ministro de Interior de que los antecedentes que ellos quieran hacer entregar a las autoridades cubanas se van a entregar. Era perfectamente posible que se hiciera antes de la cumbre, incluso después de la cumbre. No va a cambiar nada, y lo sabe la UDI muy bien, perfectamente, si hay una conversación entre el presidente Piñera y el presidente Castro. Lo que sí va a cambiar es lo que ha ocurrido, y es que la cumbre, que es probablemente el evento internacional más importante de este gobierno, el gobierno de la UDI, va a pasar a segundo plano, porque lo más relevante es la protesta de la UDI ante la Embajada de Cuba, a ir a entregar una carta sabiendas de que no iban a ser recibidos. O sea, creo que no hay ninguna posibilidad de que la UDI desconozca los procedimientos diplomáticos por los cuales se hacen este tipo de gestiones, que son los judiciales, los diplomáticos, vía el canciller, son parte del gobierno, tienen todos los mecanismos para hacerlo. Entonces yo siento que en cierta forma la UDI le ha hecho un flaco favor a su gobierno, ensuciando de la cumbre, contaminando la cumbre con un tema que tiene miles de canales alternativos mediante los cuales podían haberse planteado las cosas, y de esa perspectiva cuesta entenderlo, cuesta entender que un partido que tiene la importancia que tiene la UDI en este gobierno, finalmente es el partido de gobierno, finalmente le termine enredando una cumbre que es el evento más importante que tendrá el presidente Piñera en sus 4 años de mandato. Es curioso, es extraño y es contradictorio, y además genera una complicación desde el punto de vista de la imagen internacional de Chile. Guillermo, ¿no sientes que de alguna manera se pudo haber generado ese efecto, como lo describen aquí el diputado Francisco? Yo he oído a muchos personeros de la Concertación decir que esto no era el momento, que este no era el lugar, que esta no era la forma, pero la verdad es que se han agotado absolutamente todas las instancias. De los asesinos y participantes del crimen del senador Jaime Guzmán, no hay ni uno solo, después de 22 años, que esté hoy día preso por el crimen. Hay uno, que es uno de los autores intelectuales, que está preso en Brasil por el secuestro de un empresario brasileño, de Washington Oliveto. Pero por el crimen de Jaime Guzmán no hay ni uno preso. Los dos que estuvieron presos por el crimen de Jaime Guzmán fueron rescatados en helicóptero en diciembre del 96, como todos nos acordamos. En extrañas circunstancias lograron salir de la cárcel de alta seguridad y lograron salir del país. También han habido algunas personas que han dudado acerca de este encubrimiento o apoyo que ha prestado Cuba a los frentistas que participaron en el asesinato de Jaime Guzmán. Uno entiende que hayan dudas respecto de si hoy están acá. Es imposible saber si hoy están en La Habana. Pero la verdad es que en el expediente constan muchísimas pruebas de que ellos fueron en algún momento recibidos en Cuba. Por ejemplo, el Chele, que es uno de los autores intelectuales del crimen, está casado con la hija de Raúl Castro. Tiene 2 niños con la hija de Raúl Castro. Él es yerno. Él ha estado en Cuba innumerables veces. Él llevó su relación amorosa en Cuba. Y él fue uno de los autores intelectuales del crimen de Jaime Guzmán. Participó en el helicóptero, en el rescate del helicóptero de los otros 2 frentistas que habían estado presos. Y hay pruebas de que él ha estado en Cuba. Raúl Escobar Poblete, que fue el primero que disparó contra Jaime Guzmán, participó en Cuba en el G2, que él, en el fondo daba clases en temas de inteligencia.
y prestaba servicios al gobierno cubano. Por ejemplo, Ricardo Palma Salamanca, el otro que disparó contra Jaime Guzmán, el otro de los pistoleros, fue orador en un evento oficial del gobierno cubano en 2002. Lo que me llega entonces, perdón, ya voy con usted, porque lo tengo ahí pendiente al final, pero la democracia cristiana además tiene un punto interesante respecto del gobierno cubano, que es donde quiero centrar ahora la conversación, pero esta descripción que hace Guillermo, diputado, es bastante nítida, por lo tanto, haciendo política real, ¿tiene algún sentido pedirle a Raúl Castro, dadas las vinculaciones, desde las familiares y personales hasta las institucionales, con este tipo de personajes, según la descripción que hace Guillermo, ¿tiene algún sentido pedirle a él, precisamente, que sea la persona que haga los trámites para agilizar una eventual mejor investigación? No solo tiene sentido, sino es de toda ética y justicia pedirle, a propósito de la visita que hoy hace. A mí me sorprende un poco la defensa de algunos amigos de la Concertación que pretenden señalar que somos nosotros los que empañamos. Empañaría este encuentro de los gobiernos latinoamericanos con la Unión Europea si quien va a asumir la presidencia pro tempore de esta no tiene una respuesta clara de defensa de los derechos humanos. En su declaración de principio, esta agrupación de gobiernos latinoamericanos y europeos señala la irrestricta defensa de los derechos humanos. Entonces, si durante mucho tiempo, y en eso nosotros, yo al menos, y la UDI, tenemos la convicción de golpear todas las puertas que sean necesarias, instando a la comunidad internacional a que se haga parte de esta petición. Aunque esta pareciera que desde antemano podría no tener ningún efecto. Pero ¿sabe lo que pasa? Me sorprendería que la propia CELAC no le generara a Raúl Castro, el gobernante cubano, al menos una preocupación. Al menos una preocupación. Ok, le quiero preguntar a usted ahora, senador, primero sobre las gestiones que está haciendo la UDI y ya después vamos a entrar a la conversación respecto a lo que representa hoy el gobierno de Raúl Castro y Cuba. Primero, si comparte la manera en que la UDI ha llevado adelante este legítimo reclamo, porque entiendo que aquí nadie duda de que el reclamo es legítimo, ¿no? Sí. Ok. Yo creo que, en primer lugar, hay una solidaridad transversal por el asesinato de un senador de la República, un asesinato cobarde, vil, y quiero decir esto porque yo soy parte de la Unión Interparlamentaria Mundial, y ahí he visto desde Juan Antonio Coloma hasta Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, reclamar por el hecho que no ha habido justicia respecto de un asesinato a un senador de la República ocurrido en democracia. Por lo tanto, toda la solidaridad. En segundo lugar, yo tengo una pregunta, digamos, si la UDI estima que han hecho o no todas las gestiones judiciales con los tribunales, con el juez Carroza, porque la sensación que uno tiene, por regla general, es que es mucho más eficaz actuar a través de la vía judicial, jurisdiccional, que por la vía política. Ahora, por la vía política, yo lamento decir que hace mucho tiempo perdí la ingenuidad con la dictadura castrista. En Cuba hay un régimen totalitario que maneja el poder judicial, manejan el poder legislativo, no hay independencia de los poderes. Entonces, si efectivamente Raúl Castro estuviese, yo no lo sé, no tengo las pruebas, pero si estuviese protegiendo a los autores materiales o intelectuales del crimen del senador Guzmán, es muy difícil que se logre algo. Yo creo que es algo ingenuo. Ahora, del punto de vista ético, político, simbólico, emblemático, uno puede entender la acción, pero efectivamente yo tengo muy poca esperanza, y lamento decirlo, que un dictador colabore en el esclarecimiento de un crimen tan brutal como el que se cometió contra el senador Guzmán. Vamos a entrar a hablar de Cuba, pero antes, Guillermo, tú. Sí, no, solamente quería aclarar que ante la duda acerca de si se han agotado las instancias judiciales, antes de apelar a estas instancias más políticas, el juez Carroza tiene todos los antecedentes y se han cursado las respectivas solicitudes de extradición, y además, sobre todas las personas que hemos conversado hoy, pesa una orden de captura internacional por la Interpol. Y tanto las solicitudes de extradición como las solicitudes de información de los tribunales chilenos, como el de captura internacional de la Interpol, perdón por la expresión, pero al gobierno cubano le ha importado un huevo. Y no han aportado absolutamente nada, y el silencio ha sido la única respuesta que han recibido nuestros tribunales y la Interpol. Por lo tanto, a través de la vía judicial aparentemente esto no está resultando, y el momento
en que Raúl Castro asume la presidencia de un organismo que tiene que velar por la democracia y promoverla, nosotros esperamos que desde esa posición él respete las instituciones, porque es imposible velar por la democracia si uno no respeta las instituciones, y en este caso, respetar la solicitud de extradición y de información de un tribunal chileno y una orden de aprehensión de la Interpol. Quiero un punto nomás para que no quede así en el aire. Francisco. Siempre he escuchado el argumento que el crimen de Guzmán, que fue brutal, pero como que se le agrega porque estábamos en democracia y era un parlamentario. Ese para mí fue un crimen brutal. Tan brutal como los asesinatos en dictadura, que la UDI apoyó, de otros parlamentarios. Matar a un ser humano en democracia o en dictadura para mí tiene el mismo valor desde el punto de vista de la condena. Aunque Estoy de tiene, acuerdo. un efecto político diferente. Estoy de acuerdo, pero con la No, diferencia... no hay muertos uno, muertos dos. Si esto no se trata del empate. No, si no hay empate, Estoy de ustedes acuerdo mataron a con- 3.000 personas. Y estoy de acuerdo... No, si me estás diciendo asesino no te lo acepto. No, me no, parece una ustedes. falta de respeto. Pero bueno. Fueron aliados. ¿De quién viene? Solo decirte que aquellos que violaron derechos humanos en nuestro país, hoy día cumplen, la gran mayoría de ellos, condena en cárceles chilenas. Y además, perdón, y yo lo que acaba de decir Francisco Vidal es totalmente inaceptable. Si tú crees o si tú estás afirmando que hay gente de un partido político que es responsable de la muerte de algunas personas durante un régimen, entonces tú anda y pon todos los antecedentes frente a la justicia. Pero lanzar acá en un programa de televisión que la UDI es responsable de 3.000 muertes es totalmente inaceptable. Yo creo que el punto es político. Déjame. Lo que pasa es que no es que yo diga que ustedes asesinaron. No, es que tú dijiste un régimen que mató a 3.000 personas con el apoyo de la UDI. Yo asumo que tú querías decir que el régimen fue con apoyo de la UDI y no la muerte de 3.000 personas con el apoyo de la UDI. Ok, está bien, estamos aclarándolo. Pero si tú tienes algo que decir frente a algún militante de cualquier partido, el régimen, ¿no? si tú tienes algo que decir sobre el militante de cualquier partido, Voy a los tribunales. Si tú andas a los tribunales. Claro, exacto. Diputado. Porque aquí sí funciona, no en Cuba. El punto es político. A mí me parece muy bien. Yo creo que lo dijimos todo y nadie cuestiona el derecho de la UDI y de la familia del senador Guzmán de perseguir judicialmente las responsabilidades penales de quienes cometieron dicho atentado, dicho asesinato. Creo que con la misma fuerza, ojalá, el UDI en particular, no la familia del senador Guzmán, la UDI, ojalá algún día pida perdón por haber sido parte de un gobierno que asesinó a 3.000 chilenos. Me parece importante eso. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y eso es un punto importante. Hay un diputado socialista, Carlos Lorca, que hasta el día de hoy sigue siendo detenido desaparecido y jamás he visto a los parlamentarios de la derecha ni de la UDI una expresión de repudio, salvo Chadwick, de repudio ni de solidaridad por aquello que ocurrió en un gobierno del que fueron parte y cuyo ideólogo principal era precisamente el senador Jaime Guzmán. Parece que el ministro Vidal al no margen se acuerda de eso, del documento que le entregamos La Paz ahora. Al margen de eso, nos juntamos con los detenidos y la UDI hizo un al margen de eso, el a los punto 20 es el años siguiente. del El punto cuarto militar. que yo creo que hace difícil comprender lo que la UDI está haciendo hoy día es las gestiones que se han hecho desde el punto de vista judicial corren por cuenta del Poder Judicial chileno con el Poder Judicial cubano. Esa es la norma y la UDI lo conoce. A mí me parece extraño, es lo que no logro entender, si consiguieron el compromiso del senador, del ministro Chadwick, que es el jefe del gabinete, el ministro del Interior, militante de la UDI, de que el presidente iba a hacer entrega de la documentación que la UDI pretende hacer llegar al presidente de Cuba, Raúl Castro. Y tienen el compromiso del presidente del gobierno del que forman parte, del gobierno del que son pilar fundamental. A mí me parece que lo que se está buscando hoy día es un punto político que además, a mi juicio, no es ni siquiera coherente con el objetivo que se busca, porque lo más probable es que esto haga más difícil que haya un diálogo directo entre las autoridades chilenas y cubanas respecto a lo que está ocurriendo. O sea, si en realidad lo que se busca es que las autoridades cubanas reciban antecedentes, lo lograron. Si lo que se busca es que se abra un diálogo político respecto de eventuales situaciones que pudiesen ser resueltas con la colaboración de las autoridades cubanas, yo creo que el efectivo es el contrario. Entonces, ahí uno dice, aquí puede haber más bien el objetivo de ser un punto político, lo han planteado, pero que es curioso porque al final dañan al propio gobierno del que forman parte. Varias cosas están arriba de la mesa, así que antes, senador, usted me estaba pidiendo la palabra para luego empezar a recoger y seguir preguntando. Dígame. Sí, yo la verdad es que quiero coincidir con Francisco Vidal, que todos los crímenes son deleznables, repudiables y rechazables, los cometidos en dictadura y los cometidos en democracia. Los cometidos en dictadura además se cometían bajo el amparo del aparato estatal, en que efectivamente la DINA, las personas que se utilizaban del DINA y de otras instituciones, actuaban de manera jerárquica. Había una orden de Pinochet, de los que estaban arriba, del Mamo Contreras, y desgraciadamente con un apoyo político muy fuerte particularmente la UDI en ese gobierno. Entonces, yo creo que
por supuesto que nadie va a decir que un partido político es responsable de las muertes, porque sería algo imprudente decirlo, pero sí le haría muy bien a Chile que la UDI siguiera la línea de Andrés Chadwick. Yo creo que el gesto de valentía moral que tuvo Andrés Chadwick al reconocer que se equivocaron, al haber apoyado una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos, ojalá algún día fuera seguida por el resto de los militantes. Yo sé que tú, en materia de derechos humanos, Felipe, has tenido alguna actitud, te has reunido, has tenido desaparecido. Yo también valoro esos gestos, pero me encantaría que ese gesto fuera institucional, porque eso le daría mucha legitimidad y mucha coherencia a la UDI, si ellos alguna vez hacen el reconocimiento, para criticar otras dictaduras, como la dictadura de Castro, etcétera. Porque para ser justo en esto también, en las redes sociales, Guillermo, una de las cosas que más se puede encontrar es que precisamente lo que le cuestionan a la UDI es que cuando se ha tratado de otras figuras que han sido asesinadas, no han tenido, digamos, el mismo ahínco en salir a pedir justicia. A ver, en primer lugar, la UDI siempre ha condenado las violaciones a los derechos humanos. Nunca la UDI ha aceptado y nunca va a aceptar la violencia como medio legítimo de acción política. Cada vez que se ha procesado a una persona por desaparecidos durante el gobierno militar, esa persona ha estado solita. Nadie la ha encubierto, nadie le ha prestado defensa, nadie la ha amparado, porque para la UDI es inaceptable la violencia en política. La diferencia es que aquí nosotros lo que hemos visto es que han habido agentes políticos que han estado encubriendo a los asesinos de Jaime Guzmán. Hoy va la UDI a entregar una carta a la embajada cubana. ¿Qué agentes políticos, perdón? Es que creo que es bien importante lo que está... ¿Qué Tú cosa? dices, ha habido agentes políticos que están encubriendo. ¿Qué agentes políticos? Bueno, por de pronto los cubanos. No, pero además de los cubanos. Los que aquí defienden el régimen cubano y los que aquí dicen que en Cuba no hay una dictadura, de que en Cuba no se violan los derechos humanos y los que, a ver, digamos las cosas como son. Yo estoy convencido de que si es que hoy, frente a la embajada de Cuba, había gente que no quería permitir que la UDI entregara una carta, es porque hay gente, quizás no todos ellos, que justifican el asesinato de Jaime Guzmán. Perdón, pero esa Ya, UDI pero que tú esa- describes no existe, ¿eh? Esa UDI es que una no ha sido conclusión solidaria con la violación de derechos humanos basada no en qué. No, es que es muy, espérate, es muy interesante. Sí, pero Francisco, déjame terminar. Pero déjame terminar de preguntar, por favor. Basada en una conclusión que tú acabas de sacar que es bien delicada. Basada en qué tú concluyes que las personas que no están de acuerdo con la manera en que usted fuera a entregar la carta están de acuerdo con que haya matado a Jaime Guzmán. No. Es que eso acabas de decir. No. Que... Por eso creo que aquí la utilización del lenguaje debe ser muy específica. Sí, estoy de acuerdo. Así como se lo planteaste tú a Francisco Vidal. Sí, estoy de acuerdo. A ver, en el caso de Jaime Guzmán han habido personas que han sido auxiliadas por otras personas que no necesariamente tuvieron que ver con el crimen de Jaime Guzmán. ¿Ok? Eso, por lo pronto, yo creo que hay bastante claridad en que eso ha ocurrido con el gobierno cubano. Y tenemos claro de que respecto del gobierno cubano y respecto de la forma en que el gobierno cubano ha actuado frente a los criminales del caso Guzmán, también hay políticos en Chile que relativizan este tema. y que dicen que Cuba no tuvo nada que ver y que niegan los hechos que constan en auto, que los tribunales han determinado, porque acá hubo condenados que estuvieron en la cárcel. Y ellos dicen, no, todo eso es falso, lo que está haciendo Cuba está perfecto, entonces... ¿Pero quién dice eso, Guillermo? Pero es que... Yo no he escuchado a nadie. No, está bien. Lo que pasa es que como no te puedo presentar un documento porque hay muchos programas de radio, pero tú sabes perfectamente que hay gente del Partido Comunista. Pero que diga que valió la pena matar a Guzmán. No, pero que respalde a los que están allá. que han dicho que el gobierno cubano no los está encubriendo, que los tribunales chilenos no dan garantía, que la extradición no se debiera cursar. Que son puntos que lo mira Guillermo, que han estado presentes en varias oportunidades como diputado. En la misma línea de Guillermo, a mí me sorprende la manera en que se trata de explicar o criticar la decisión política que tomó la UDI de entregar una carta con los antecedentes del crimen del senador Guzmán en todas las embajadas. En la última semana, en todas las embajadas. Y cuando Guillermo dice que ha habido una suerte de desidia en la manera en que se investigó en sus inicios,
durante los gobiernos de la concertación, Pero, déjame terminar. Para no confundir a los televidentes, si les voy a rogar, si somos 5 invitados, les voy a rogar, senador, esto no es el Congreso, si no les voy a pedir que les corten los micrófonos, es que para ser justo con el televidente y no confundirlo, ustedes mismos han descrito aquí, todos han descrito, que es la vía judicial. Entonces, cuando habla de desidia, la desidia es de los tribunales, es de los ministros de la Corte Suprema, Juan Manuel, ¿es de quién? Cuando el segundo o tercero de la cúpula militar del Partido Comunista, Enrique Villanueva creo que se llama, es procesado por el juez Carroza a varios años, casi 20, como uno de los autores intelectuales del crimen del senador Guzmán, son dirigentes de la concertación. Entiendo, el diputado Sergio Aguiló concurre, lo recibe en el Parlamento diciendo él no tiene nada que ver. Pero usted dijo desidia para investigar. Y los que estaban a cargo de la en los investigación tribunales de son los justicia tribunales. y en el expediente del crimen del senador Guzmán hay claridad absoluta, que cuando descubren a este piquete, parte de la cúpula militar del Partido Comunista, en un campamento en la Quinta Región, no se les detiene. Y no se les detiene. ¿O no fueron funcionarios de la concertación? Acusa eso, pero diputado, es que hay que déjame saber de este tema. Hay que saber el que acusa eso, el ex inspector Barraza, agente de la CNI en su momento. No, es una falta de agente de la CNI, último libro de Manuel Salazar, Letras con horror. Léalo, pues, diputado. Pero si es cosa que veas tú. Yo no digo que Villanueva haya estado metido, pero cuando tú dices... ¿Viste el video con igual? No, lo vi, 10 veces lo vieron. Bueno, si quieres hablar de desidia, yo te puedo nombrar cuáles son esos casos. Si ustedes dicen que nosotros, como concertación, el concepto fue... Desidia, ese fue el concepto. Desidia. En la investigación. Con los tribunales de justicia, hombre. Claro, los tribunales de justicia cuando... Y estuvieron presos incluso parte de los asesinos. Cuando procesan, cuando por obstrucción a la justicia, antes no me acuerdo bien la figura, a Marcelo Chilling, ¿no concurren todos los ministros de Estado desde la moneda a los tribunales? Oye, no, linda Marcelo Chilling, que ayudó al combate de los grupos terroristas, por favor, y los desarmó. Diputado, me tiene que pedir la palabra y tengo que irme a la pausa. El diputado me tiene que pedir la palabra y el director hace rato me tiene que pedir los comerciales. Yo creo que la UDI se acostumbró a los tiempos en que las decisiones judiciales se digitaban desde la moneda y que las investigaciones se hacían desde la moneda. En democracia funciona el Poder Judicial. Si la UDI considera que los tribunales de justicia han actuado decidiosamente, bueno, es su criterio. En la concertación, en los tiempos de la concertación, la investigación de la acción del señor Guzmán se radicó en los tribunales de justicia y el poder político permaneció ajeno a esa investigación. ¿Usted garantiza que el mundo político concertacionista le puso todo el esfuerzo y ahínco por aclarar lo más nítidamente posible el crimen de un senador de la República? Tanto es así que hubo gente condenada y presa. Que se hayan fugado es un hecho que tiene que ver con antecedentes distintos. Estoy preguntando si los gobiernos de la concertación pusieron todo el esfuerzo y ahínco posible por aclarar nítidamente el asesinato de un senador de la República. No me cabe ninguna duda, prestaron toda la colaboración que los tribunales de justicia le requirieron, porque en democracia son los tribunales los que establecen quién es responsable o no de un hecho delictual, no son los gobiernos de ningún color. Bueno, última palabra, senador, antes de la pausa. No, yo creo que hay una diferencia fundamental cómo se administraba la justicia en la dictadura, en que efectivamente había un poder, el ministro Rosende tenía fama, recursos de amparo, todo rechazado, la bequería, la solidaridad, en fin, se rechazaban todos los recursos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, buena parte de los jueces estaban coludidos y eran mandados por el Poder Ejecutivo. Y eso es verdad y todos sabemos que es así. Salvo jueces heroicos como Carlos Cerda y otros que efectivamente, Retamal y otros que fueron realmente de una conducta heroica. En democracia, a diferencia de Cuba, a diferencia de la dictadura de Pinochet, el Poder Judicial es autónomo, es independiente. Por lo tanto, hay que ser muy preciso y muy claro cuando se pretende decir que acá el gobierno de la época intentaba prácticamente que no se hiciera justicia en este caso. Yo creo que eso, en ese caso hay que tener pruebas. Prácticamente se está diciendo. Creo que una última pregunta. Y creo que se debe ser más serio cuando se una persona que no está. Cuando la presidenta Bachelet estuvo si hablamos de A4, falta que hablen los camarógrafos nomás. Cuando la presidenta Bachelet estuvo en Cuba, ¿pidió antecedentes sobre el crimen de un senador de la República? Lo desconozco. Yo no tengo idea. Ok. Vamos a la pausa. Volvemos a Vía Pública. Está bueno esto. Estás viendo Vía Pública.
Es tiempo de recuperar tu espacio. Puedes descubrir el primer Slow Mall de Chile. Espacio M es un lugar que mezcla las mejores tiendas, la historia, el arte, y donde el concepto de mall que conocemos se va transformando en una experiencia que nos enseña a ir más lentos, a disfrutar más. Lo puedes visitar en compañía 1231, justo en la esquina con calle Morandé. Espacio M, recupera tu espacio. Seguimos en Vía Pública conversando sobre Cuba. Hablemos un poquitito sobre Cuba ahora, sobre la Cuba de hoy. Usted dijo en un régimen totalitario donde no hay independencia de los poderes. ¿Comparte esa opinión? Yo creo que Cuba no es exactamente una democracia. Y yo he sido bien crítico en su momento. Entiendo las circunstancias que vive, entiendo la cercanía que tiene con Estados Unidos y la guerra que sostiene, aunque no sea militar propiamente tal, con Estados Unidos, pero efectivamente no es un régimen de plena democracia. ¿Tiene independencia sus instituciones? Bueno, es un sistema político bastante particular. No es la democracia tradicional que nosotros conocemos, ni en la que a mí me gusta, donde el Poder Judicial es autónomo, el Legislativo también y el Ejecutivo también. Francisco. No, claramente Cuba, desde el punto de vista nuestro, conceptual, de democracia occidental, no cumple ninguno de los requisitos. Formalmente hay separación de poderes, pero hay un partido único, cosa que a mí no me gusta. Ahora, dicho eso, y con fuerza, los países son producto de su historia. Y la historia cubana no justifica nada de lo que te estoy diciendo, pero hay una variante... No la justifica, pero la explica. No quiero que la explicación justifique, pero por lo menos para ser serio en el análisis, tenéis que contemplar la historia de Cuba, la independencia tardía de España en el año 1898, la enmienda Platt, la invasión cubana, norteamericana a Cuba, la reacción de Kennedy, Bahía Cochino, no, es una cosa, y el bloqueo. ¿Cómo se entiende? Y yo otra vez, te digo al revés, el mejor favor a un régimen no democrático en Cuba se lo ha hecho su principal enemigo. A ver, Estados ¿es un Unidos. régimen no democrático o un régimen o es una dictadura? Partamos por ahí, por la definición básica. No, para mí es una dictadura. ¿Diputado? Un régimen autoritario. Un régimen autoritario. ¿Senador? Es peor que una dictadura, es un régimen totalitario. Un régimen totalitario. ¿Diputado? Dictadura. Guillermo. La peor definición esa es la mía. Ok. Dictadura, ¿Por qué no hacemos régimen el repasito totalitario con Pinochet? y, No, y pero todo es el que- cuento. El mismo ejercicio, Francisco pero Vidal, aquí no vamos a jugar al empate, si además no, esto es un programa no, más pero que, serio, me- tratamos de no caer en esas si caricaturas, no es porque empate, es conceptual. de gobierno militar hemos hablado y muchas veces en este programa y ha sido invitado, de Sí, hecho, claro, muy y bien. con las visiones críticas del caso. En este tema, que está derivado a partir de este episodio, tiene un elemento adicional, que es que Raúl Castro va a asumir la presidencia del CELAC. Por lo tanto, la pregunta es, si organismos como el CELAC se supone que tienen en sus cartas fundacionales garantías de institucionalidad democrática y todas esas cosas que conocemos, ¿cómo se entiende que el presidente que representa a una dictadura, un régimen totalitario o un régimen autoritario, como lo dice tú, diputado, al mismo tiempo sea el presidente del CELAC? Parto con usted. Y ese presidente del CELAC va a recibir la presidencia de parte del presidente Sebastián Piñera. De mi presidente. Así es. Sorprende, no me gusta. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué se produce? No me gusta. Entiendo que estos son turnos como varios. No me gusta que el presidente de mi gobierno, el presidente de todos los chilenos, le entregue la presidencia pro tempore de un organismo como este a quien no tiene en sus convicciones más profundas el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Yo lo lamento. Ahora, creo que hay presidentes democráticos que también pecan de poco respeto a las instituciones, poco respeto a los derechos humanos y a las decisiones de las instituciones. Como Y aquí por ejemplo, hago, por ejemplo, la presidenta argentina. Cuando en Argentina las instituciones funcionan a la luz de una petición de extradición de uno de los autores intelectuales, como es Pablaza, del crimen del senador Guzmán, es la Corte Suprema Argentina la que resuelve la extradición. Y minutos antes, estoy graficándolo, de que esa extradición se curse formalmente y a Pablaza venga a cumplir su condena acá, un organismo del gobierno de la presidenta argentina le otorga refugio. Ok. Con las facultades legales perfectamente conferidas por el Empleada. ordenamiento jurídico argentino. Así es. No se ejerció nada distinto a lo que es un derecho. Es que ahí es donde yo digo, a ver, mire, nosotros tenemos una constitución autoritaria y un régimen democrático y un presidente democrático. La constitución chilena no es una constitución plenamente democrática. En parte porque la UDI se opone a cambiarla, como lo vimos esta semana en el Senado. Entonces,
en América Latina hay distintos ordenamientos jurídicos, distintos sistemas políticos. Cuba es parte de esa realidad. Le toca la presidencia del CELAC porque le toca en algún momento, ahora o después, asumir a todos los países de América Latina que son parte de la comunidad. Sí, lo que pasa es que mi duda es, ¿le corresponde asumir la presidencia del CELAC al país que pareciera contravenir los mismos principios por los cuales se funda el CELAC? ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es lo que uno lamenta, que muchas de estas instituciones y organismos que tienen muchos efectos positivos, el CELAC, la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, en fin, se firman cosas que no se cumplen. El año 96, en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Viña del Mar, todos los presidentes, incluido Fidel Castro, se comprometieron. Democracia, pluripartidismo, libertad de expresión. Años después, en Cuba, 75 personas a la cárcel por pensar distinto. Uno de ellos está en Chile, que pasaba 23 horas al día encerrado durante más de 7 años por haber firmado el proyecto Varela. 1 hora al día podía ver la luz. 1 hora al día. Yo lo invito a conocer la historia de José Ubaldo Izquierdo, que es impresionante, porque de repente uno habla de teoría, si es dictadura, autoritario, o régimen totalitario, pero veamos la experiencia de esa gente. Bueno, en segundo lugar, en el acta fundacional de este organismo, el CELAC, se establece que uno de los objetivos es promover, como tú decías, la democracia, la vigencia de los derechos humanos. La independencia de las instituciones. Entonces, claro, seamos francos, tampoco uno puede evitar que él asuma la presidencia, hay un turno, en fin, etcétera, pero realmente es un contrasentido, como alguien escribió el otro día en un diario, es un chiste, que siendo eso el objetivo, y considerando que Europa, cuando firma el Tratado de Libre Comercio con Chile, tú trabajabas en la Cancillería, era el cuarto hombre de la Cancillería, y nos exigen cláusula democrática, es decir, si en Chile vuelve una dictadura, queda sin efecto el tratado. En este caso, el que nos va a defender frente a Europa, que exige cláusula democrática, va a ser el señor Raúl Castro, que es un dictador. Y si hay un problema de que se termina con la democracia en un país, ¿quién va a intervenir? ¿Quién va a tratar de solucionar el tema? El señor Raúl Castro, que es un dictador. Entonces, eso es claramente un contrasentido, porque obviamente uno dice, bueno, acá hay mucha retórica y poca coherencia y consecuencia. Entonces, Francisco, diputado, voy contigo, Francisco. Lo que pasa es que yo creo que nosotros nosotros no somos espectadores solamente, también somos agentes políticos de lo que pasa en América Latina. En Cuba se está viendo un proceso desde la salida de Fidel Castro en adelante. Hemos visto el tema de los viajes, la salida de los cubanos al exterior, los pasaportes. Yo lo digo con mucha franqueza. Patricio recordaba antes que empezaron el programa que alguna vez yo firmé un proyecto de acuerdo de él que condenaba la situación de los derechos humanos en Cuba. Yo lo sostengo, a pesar de que sé que es impopular en el mundo político al que pertenezco, porque creo que en materia de derechos humanos hay que tener una sola convicción. A mí me molesta el doble estándar que tenemos acá, porque, por ejemplo, en el caso del derrocamiento del presidente Lugo, que es claramente inconstitucional y antidemocrático, nos alzaron las mismas voces que se alzan permanentemente contra Cuba. En el caso de China, por ejemplo, sin ir más lejos, donde el pragmatismo opera tupido y parejo, nadie dice nada porque China es la gran potencia mundial, pero también hay situaciones de derechos humanos complejas, y hay compañeros de partido, camaradas de partido del diputado, del senador Walker, que son activos gestores de los vínculos con China. Y que dice una cosa de Cuba y otra cosa de China. Entonces, ¿cuál es el punto? Chile tiene una responsabilidad, y la comunidad de América Latina, y la OEA también, y por eso es que se planteó esta resolución de la OEA en México, de apoyar el proceso de normalización de la vía política en Cuba. Y hay un tema que es importante, que lo decía Vidal: la presencia del bloqueo, la persistencia del bloqueo es un factor que ayuda a impedir precisamente la normalización de la vía plena democrática en Cuba. Muy probablemente, senador, muy probablemente, diputado, pero no se explica en el bloqueo la manera en que se trata a los disidentes cubanos. No se explica. Ciertamente no se explica lo que le pasa a Gianni Sánchez, por ejemplo, en el embargo. A partir de ahí, y yo creo que esa es parte de los problemas y no parte de la solución. Lo que me lleva a preguntarme, Francisco, y aquí tú me vas a ayudar porque la historia es una cosa que tú manejas muy bien, desde que se creó la Organización de Naciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mundial, 45. Después de todo lo que se debatió y cuál es el sentido de la Organización de Naciones Unidas, visto con el paso de las décadas, todas las veces que la Organización de Naciones Unidas ha condenado el embargo y B, ha condenado a Cuba por la violación sistemática de los derechos humanos, cada una de esas resoluciones, votadas abrumadoramente por la gran mayoría de los países, en ambos casos, no son vinculantes. Uno suma ese elemento con este otro, con esta cumbre, donde ya partiendo de la fundación institucional de la cumbre, termina teniendo a Cuba como a la par de un país como Uruguay, para no compararlo con Chile. ¿De qué sirven entonces los organismos multilaterales como esto, las cumbres, las asambleas, si parecieran no respetarse a sí mismas siquiera? Hay que mirarlo en el tiempo largo.
el tiempo largo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos del 45 de las Naciones Unidas y todos los avances. Yo lo miro en el tiempo largo porque yo comparto con Marcelo y el Pato de que hay una incoherencia brutal, pero no solamente en este caso. La OEA, China, Consejo de Seguridad, China preside cada China, 15 meses el Consejo de Seguridad y y China es una Y veta. dictadura. Es una Y dictadura. mira, China. Pinochet fue miembro de la OEA en plenitud. Y fuimos miembros de las Naciones Unidas en plenitud. Y nos condenaron por las violaciones de Pinochet y la derecha que lo apoyó 17 veces. Y Maní. ¿Cuándo apretó cuerda Pinochet? Cuando la FLC le dijo no le desembarco las manzanas y el kiwi en Nueva York. ¿Tú me permites? Una Filadelfia. Sí, por favor, Muy senador. breve. A ver, muchas veces se dice que tenemos doble estándar con la dictadura según sean grandes, chicas, de derecha o de izquierda. Yo quiero mostrar acá, es muy chica la letra, pero te la puedo pasar después para que tú seas ministro de fe. En los proyectos de acuerdo que nosotros presentamos, condenamos la dictadura de China, de Corea del Norte, en tiempos pretéritos la de Pinochet. Condenamos el embargo económico de Estados Unidos a la isla, la violación de los derechos humanos de Estados Unidos en Guantánamo. O sea, nadie, si lee nuestros proyectos de acuerdo del Congreso, puede decir que tenemos doble estándar porque condenamos todo. ¿Nuestro se refiere al del partido? No, Para- presentados por Demoministerio, pero también por Marcelo Díaz en una oportunidad que fue votado. Y que quiero decir que en esto hemos sido pero súper rigurosos, porque yo comparto que el embargo económico es estúpido, porque le dan la excusa a la dictadura castrista, una mala excusa, pero en fin, Pero se excusa. victimizan para usar este tema. Y además es negativa desde el punto de vista que perjudica a ciudadanos por errores del gobierno, y eso yo lo encuentro lamentable. Pero yo quiero decir una cosa que es muy importante, muy relevante. Estos proyectos de acuerdo que han sido apoyados con mucha fuerza por mucha gente, han permitido, por ejemplo, y quiero recordar al vocero de gobierno en el año 2004, cuando Honduras presenta en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, un voto pidiendo que Cuba deje entrar a la Relatora Especial para Derechos Humanos, además de condenar el embargo económico, además de condenar el tema de Guantánamo, etcétera. El gobierno de la época, el presidente Lagos, decide condenar, pues se le dio como una condena, y apoyó el voto de Honduras, y se le preguntó al vocero gobierno de la época que por qué Chile, si había un presidente de izquierda, apoyaba esa condena. Y el vocero, don Francisco Vidal, dijo, porque no podemos tener doble estándar ni doble discurso. Te contestó Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Y qué te contestó? Dijo que eras un vocerito. aquel. Dame un Un segundo, vocerito senador. te dijo El que era. vocerito aquel. El vocerito aquel, y el ¿Qué me presidente decís? Lagos salió a defender al vocero gobierno, dijo, Tal Chile acá tiene un tema de principios. Y por eso yo quiero reivindicar lo que fue tu rol. Voy a como buscar vocero en este minuto voy a buscar ese y lo que audio dijo el presidente y voy a hacer Lagos. un ringtone. Vocerito aquel. Perdón, y fundado Guillermo, el que proyecto de acuerdo yo que estoy vamos a sacar sobre al la diputado. hora y necesito preguntarle, deje Francisco, estoy sobre la hora. Tengo que irme a la pausa, pero antes de la pausa les voy a dejar plantear esta pregunta. ¿Cuánto se justifica en el embargo de Estados Unidos también lo que está viviendo Cuba? Porque una cosa es el comportamiento propio, pero por otra también es la reacción frente a quien está al frente y que ha tratado a Cuba durante décadas de la manera en que lo ha tratado. ¿Cuánto también pudo haber cambiado la realidad de la isla y esta normalización democrática, como bien la describe el diputado, si es que no existiese hoy el embargo? Les dejo plantear esta pregunta, me voy a ir a la pausa, recordándoles que pueden elegir la universidad que buscas para la vida que quieres, con la Universidad Autónoma de Chile. Más vida universitaria postulando directo visitando www.uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile, la universidad que buscas para la vida que quieres. Pausa en vía pública, volvemos al tiro. Estás viendo Vía Pública. Estamos de vuelta en vía pública, en los minutos que nos quedan. Tenía pendiente preguntarle, diputado, parto con usted, cuánto se justifica, se entiende también la realidad cubana. La realidad cubana no es ni los resorts que conocen algunos y que no visitan, digamos, el Cuba más profundo, ni tampoco es solo violación de los derechos humanos. ¿Cuánto se explica la complejidad de este país, en parte en ese embargo de Estados Unidos? Yo creo que un embargo de estas características no tiene ninguna justificación, ninguna. Porque al final del día tiene un efecto en las personas, en el pueblo cubano. Por querer castigar a algunos a sus autoridades, tiene un efecto en la calidad de vida
de un pueblo que está oprimido. Y es cosa de escuchar los testimonios de muchos de sus disidentes. Lo que sí me alegro, Juan Manuel, es escuchar tanto a Patricio, que de manera histórica ha sido un defensor del pueblo cubano, pero también a Marcelo y a Francisco, de lo que es la Cuba de ayer y la Cuba de hoy, que es lo mismo. Algunos considerarán que esta es parte de un proceso con la salida de Fidel y que debiera tender en algún tiempo, no se sabe cuándo, a cierta normalidad democrática. Mientras tanto, yo espero que con esa misma convicción que ellos lo señalan, y aprovechando algo que no me gusta, pero que le toca al gobernante cubano de asumir la presidencia pro tempore, dado este concierto internacional de defensa de la democracia y los derechos humanos, que al menos para mejorar su imagen ante la comunidad internacional, acepte que las instituciones de su país funcionen de curso a los pedidos de extradición y captura internacional que pesa sobre los asesinos del senador Jaime Guzmán. Guillermo. A ver, yo creo que acá se produce respecto al embargo, una confusión que acaba de decir Felipe, que también lo vimos hoy día en la mañana. No es lo mismo y hay que separar dos cosas: Cuba del gobierno cubano. Es decir, uno puede estar en desacuerdo con el gobierno cubano, pero el embargo finalmente lo que hace es perjudicar al país y a las personas. Que es como lo que veíamos hoy día en la mañana frente a la embajada de Cuba, en que había un lienzo gigante que decía Chile está con Cuba. No es verdad. Chile está, ese cartel, la gente que estaba ahí, está con el gobierno cubano. No está con Cuba porque los cubanos lo están pasando pésimo y la verdad es que ellos están apoyando un régimen que, bueno, aquí todos lo hemos dicho, es una dictadura y qué sé yo. Respecto de la presidencia de Raúl Castro en la CELAC, a mí la verdad me parece que, bueno, estas son las curiosidades de las relaciones exteriores. Es como si por alguna razón a mí me tocara ser presidente del Partido Comunista o si por algún accidente cósmico Francisco Vidal le tocara ser papa, digamos. Yo creo que si a mí Hay más posibilidades de lo primero que de lo segundo. Si a mí me Hay más posibilidades de lo primero que de lo segundo. Y vuelto a la fe, no me Ahora quiero que ser no papa. Si a mí me pasara eso, la verdad, si a mí me pasara eso, que por turno, por la razón que fuera, me tocara ser presidente del Partido Comunista o a Francisco ya le tocara ser papa, yo creo que ambos rechazaríamos, estamos de acuerdo que eso ocurriría. Yo creo que ambos rechazaríamos el cargo. Yo creo que No te creas. Yo creo que la verdad de eso. que Raúl Castro esté en la cabeza de un organismo que tiene que promover la democracia y los derechos humanos es una broma. De verdad es una broma. Lo considero espantoso. Ahora, una palabra respecto a lo que decían acá. Yo estoy de acuerdo con que todas las dictaduras de derechas y de izquierda deben ser absolutamente condenadas. Las violaciones de los derechos humanos no tienen justificación nunca. En ningún caso. Por nadie. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Pero sí creo que a mayores horrores uno tiene que tener una posición más firme, más fuerte. Y la verdad es que los regímenes de Corea del Norte y Cuba son mucho más atroces que lo que ocurre en China, por ejemplo, en que uno ve voluntad de apertura y ve una cierta voluntad de progreso. Los chinos pueden salir del país libremente, los cubanos no. Los chinos pueden moverse al interior del país libremente, los cubanos no. Los chinos pueden tener el trabajo que quieran, ganar dinero, comprar. Los cubanos tienen una tarjeta de racionamiento. Yo cuando fui a Cuba y me juntaba con familias cubanas, yo no podía creer lo que estaba viendo. Si alguien quiere ver cómo es una tarjeta de racionamiento cubano, me escribe a Twitter y yo se la mando por mensaje directo. Es impactante. Entonces, al final del día uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque China es más grande, porque China es más poderoso, ustedes en el fondo no son tan duros con China. La verdad es que uno ve en China una apertura hacia el mercado, más participación de las personas, las autoridades locales hoy día se están votando. Es más, recién China acaba de aprobar que uno no necesita visa para entrar a China si va a estar menos de 3 días. Con lo cual ya ni siquiera uno necesita permiso para entrar a China. Entonces, básicamente uno condena cualquier régimen que no sea democrático, políticamente hablando, eso es inaceptable. Pero la verdad es que yo no puedo poner en el mismo saco a Cuba o Norcorea. Empieza a sonar la música ya del programa mientras nos vamos, pero senador quiere decir una palabra. Que para mí China es tan repudiable como dictadura como Cuba. En China, después de la matanza de Tiananmen, hay presos políticos, hay violación sistemática de los derechos humanos, no hay libertad de expresión, lo único que hay es libertad económica. Pero yo por la libertad económica no le doy certificado de buena conducta a una dictadura en materia de derechos humanos. Gracias, senador. Es increíble cómo un país tan pequeñito como Cuba
ha marcado tan profundamente a América Latina y tiene que ver con el tamaño de su adversario. En Cuba se vive un régimen de guerra derivado de la belicosidad de Estados Unidos con Cuba. Eso justifica muchas cosas, o permite que algunos justifiquen muchas cosas, y también impide la plena normalización de la vida en Cuba. Creo que eso es bien importante. Ok. Por eso es que no podemos no ser solidarios con lo que pasa en Cuba. Me tengo que ir. Francisco Vidal, muchas gracias. Yo creo que nos vamos a creer todo este cuento de los derechos humanos cuando seamos coherentes y consistentes. Gracias, Guillermo, por haber venido. Gracias, cuando quieras podemos juntarnos, porque quedó pendiente una pregunta que nosotros no podemos responder sobre las cosas de la concertación. Cuando quieras nos juntamos acá, hablamos de la oficina, de qué pasó con Olea Gaona Que un y por qué tema- hubo desidia, creo yo, en la investigación del caso Guzmán. Ok, diputado, muchas gracias también por haber Muchas estado aquí, gracias, Juan Muchas Manuel. gracias a ustedes por habernos acompañado. El fin de semana vamos a estar transmitiendo durante todo el fin de semana, a propósito, la cumbre. Yo con ustedes me junto, de hecho, el domingo en la mañana, en la clausura, ahí junto a Mónica Pérez, por 24 horas y también por TV. Gracias, buenas noches.